En búsqueda de riqueza, comunidades enteras se establecieron en estos sitios. Fue el deseo de una vida mejor lo que impulsó a muchos a cambiar de residencia y establecerse en estos sitios. Sus calles alguna vez estuvieron llenas de vida, pero ahora solo reina el silencio. Sin duda son sitios que nos hablan de su historia y de muchos personajes que alguna vez vivieron aquí. Garnett es una ciudad fantasma en Montana, situada entre Missoula y Butte. Garnett fue construido en la década de 1860 como una ciudad minera con menos de 10 edificios. La ubicación fue una vez una famosa zona minera de oro del condado de Granite. Con 20 minas de oro activas y construcción rápida, la ciudad atrajo a mucha gente y su población llegó a más de 1000 residentes en unos pocos años. La belleza natural del bosque, una cadena montañosa, una floreciente industria minera y un puesto comercial cercano llamado Vermont lo convirtieron en una ciudad ideal para vivir. A medida que la población aumentó, bares, salones, hoteles, establos, un sindicato, escuela, clínica, tiendas de servicios e incluso un burdel se abrieron. Garnett supo ser un pueblo minero de gran desarrollo, localizado en el condado de Granite, en Montana. Se fundó en 1895 y pronto empezó su progreso con el descubrimiento de un importante yacimiento de oro en las cercanías. Pero tras 20 años de explotación, los yacimientos empezaron a agotarse. A pesar que durante la presidencia de Franklin D. Roosevelt hubo un pequeño repunte en la actividad minera, lo cierto es que Garnett fue despoblándose poco a poco. En 1947 falleció el último de sus residentes y la más famosa de sus minas dejó de operar definitivamente en 1954. Pero a partir de 1970, sus edificios fueron preservados y hoy el lugar se mantiene como un sitio de interés turístico e histórico en el que además se tejen historias de fantasmas.
A final del siglo XIX y principios del XX, casi todo el salitre del mundo provenía del desierto de Atacama. Y para Chile, su importancia era vital. Representaba entre el 40 y el 60% de sus ingresos fiscales. Todo surgió en 1866, cuando el explorador chileno José Santos Sosa descubrió depósitos de salitre en el Salar del Carmen, cerca de la ciudad de Antofagasta. En ese entonces, estos terrenos pertenecían a Bolivia, pero Santos Sosa consiguió un permiso que le autorizaba a extraer el mineral por 15 años. Tiempo después, en 1982, se construyó la principal y más conocida sede salitrera de la zona, la oficina salitrera Humberstone, llamada originalmente La Palma. En su apogeo, entre 1900 y 1929, este lugar, ubicado a 50 kilómetros de Iquique, en la región de Tarapacá, fue hogar de alrededor de 3.500 personas, lo que significó una gran movilidad demográfica de los chilenos hacia el norte, que después fue enriquecida con diferentes olas migratorias, especialmente de Perú y Bolivia. Una generación más tarde, en la década del 30 y 40, otra guerra pondría fin a la industria salitrera. Cuando la Primera Guerra Mundial estalló, los británicos bloquearon las exportaciones de salitre a Alemania. Eso llevó a los alemanes a buscar alternativas, así que inventaron sustitutos sintéticos que podrían ser utilizados para hacer abono. Y así, de repente, nadie necesitaba nitrato chileno y la industria se derrumbó. Finalmente, en 1958, la compañía salitrera de Tarapacá y Antofagasta entró en una aguda crisis y terminó por disolverse, mientras que Humberstone fue cerrada definitivamente y sus últimos habitantes la abandonaron entre 1960 y 1961. A 60 años de su desaparición, el pueblo fantasma de Humberstone forma parte de la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO. Desde 2001 se encuentra bajo la protección de la Corporación Museo del Salitre de Chile.
La historia del pueblo empieza en 1890, cuando un ranchero llamado Robert Woma halló por allí mena metalífera, un mineral raro que contenía plata y oro en forma de sales. Un año más tarde, Winfield Stratton, un carpintero, reclamó legalmente el filón Independence, uno de los mayores yacimientos de oro que se hayan encontrado jamás. Es cuando comienza la fiebre del oro en la región. Muchos fueron al sitio para trabajar en la extracción de las minas. Se fundaron escuelas, hospitales y toda la infraestructura necesaria para vivir. En la actualidad, no es un lugar fantasma como pareciera, sino que todavía se mantiene una actividad minera en la zona, pero ya con unas cuantas personas para realizar dicha labor, ya que en su mayoría abandonaron el pueblo. En un momento, la población se redujo a unos pocos cientos, aunque Cripple Creek nunca estuvo completamente desierto. Hasta el 2005, el distrito de Cripple Creek produjo alrededor de 23.5 millones onzas troy.
Se trata de un histórico pueblo minero que ahora es considerado un pueblo fantasma. Body es un pueblo que nació con la fiebre del oro de California. En 1859, al descubrirse oro en las colinas de Mono Lake, se creó un primer asentamiento minero con 20 habitantes, población que con la citada fiebre del oro fue creciendo hasta alcanzar en 1880 los 10,000 habitantes. Con el declinar de la actividad minera, la población se fue reduciendo hasta convertir Body en un pueblo abandonado, o sea, un pueblo fantasma. En 1961, el estado de California lo convirtió en un parque histórico estatal, con lo que se aseguró la conservación tal como estaba en ese momento y se abrió al público para la visita. Aunque del pueblo que llegó a ser Body quedan mucho menos edificios, aún hay 200 estructuras que se conservan tal cual estaban en 1962, de forma que se mantienen todos los elementos que se encontraban en el edificio, como la escuela o la iglesia. Además, para mantener el aspecto de pueblo fantasma en Body, no hay ningún tipo de comercio o edificio nuevo.